El 23 de junio de 1936 nace Carlos Fonseca. Carlos Fonseca es un luchador revolucionario nicaragüense y es el fundador y promotor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A pesar de ello, es un personaje poco conocido de los latinoamericanos. Realmente ocurre que en los procesos revolucionarios, sobre todo cuando son procesos revolucionarios clandestinos, armados, guerrilleros, donde los dirigentes revolucionarios y los militantes se juegan la vida todos los días, hay siempre dos posibilidades para los verdaderos revolucionarios. Una de ellas es morir antes que se obtenga el triunfo, si es que se obtiene el triunfo, y otra de ellas es lograr sobrevivir a ese periodo y conocer entonces la victoria y poder emprender los cambios por los cuales se ha luchado. El caso de Fonseca justamente es de los primeros, fue uno de los héroes, de los constructores de ese movimiento revolucionario contra la dictadura de los Somoza y murió antes de obtener el triunfo. Carlos Fonseca es un verdadero revolucionario popular en el sentido de que su origen es sumamente humilde. Nace en una población de Nicaragua llamada Matagalpa, es hijo de una campesina que es cocinera, su padre es contador en una mina dirigida por los estadounidenses. Estamos hablando de los tiempos de Somoza, el viejo, el padre, el fundador de la dinastía, el asesino de Sandino. Y esa condición de Carlos Fonseca de ser pobre, es un estudiante brillante, siempre es uno de los mejores de su clase, e implica que siempre tuvo que trabajar para estudiar. Hizo la primaria e hizo la secundaria allí en Matagalpa, estudiando y resolviéndose para completar los ingresos escasos de la familia. Destacó como uno de los mejores estudiantes y allí en la secundaria estableció algunas amistades, entre ellas una gran amistad con Tomás Borges, otro de los fundadores del Frente Sandinista, con el cual mantuvo pues una amistad de toda la vida y una camaradería muy cercana, pues fue su gran amigo, su gran camarada. Egresó pues del bachillerato como uno de los mejores o quizá el mejor estudiante, luego pudo trasladarse a Managua y empezó a ejercer diversas profesiones, entre ellas el periodismo, y entró a la Facultad de Derecho, pero ya empezó a militar políticamente y a conspirar prácticamente contra el gobierno, contra la dictadura somocista. Se tuvo que trasladar a León, en Nicaragua, y para continuar los estudios de Derecho, y siguió allí realizando pues estudios y al mismo tiempo organizando pues la lucha en este entonces juvenil contra la dictadura de Somoza. Yo no voy a examinar todos los detalles y las peripecias de esto. Lo importante es que su idea era entonces ir organizando, creando un movimiento revolucionario, un movimiento que tuviera realmente una política firme contra la dictadura de Somoza. En eso lo acompañaba Borges y también Silvio Mallorca, que fue otro de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1956, un periodista llamado Rigoberto López Pérez logra asesinar a Somoza, matar a Somoza de un disparo, y eso significó, por supuesto, una represión brutal, y allí conoció Fonseca su primer carcelazo. No tenía nada que ver realmente con el hecho y fue puesto en libertad. Eso fue el año 56, el año 57 asistió al Festival Mundial de la Juventud en Moscú, estuvo en la Unión Soviética, estuvo en Alemania Oriental, en otros países, fue apresado cuando regresó a Managua, aunque fue puesto en libertad unos meses después, y después siguen una serie de actividades que, repito, sería muy larga detallar en estos pocos minutos. Estuvo en Guatemala, estuvo en Honduras, participó en una guerrilla que por cierto llevaba el nombre de López Pérez. Allí fue herido, creo que en la espalda, en un pulmón, en el pecho o algo de eso, y fue trasladado a Cuba. Fue su primer contacto pues con la Revolución Cubana. Volvió varias veces a Nicaragua, anduvo por El Salvador, por Guatemala. En Guatemala lo capturaron, lo llevaron a la zona del Petén. Allí, por cierto, conoció o compartió el confinamiento con Turcios Lima, que después fue el líder de la guerrilla guatemalteca. Y en esos años estuvo siempre con Borges y con otros, con Mayorga y otros, tratando de organizar entonces, de crear una organización revolucionaria. Y finalmente lograron estructurar esa organización revolucionaria, que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en los primeros años de los 60.
Y ese frente, después de muchas dificultades y esfuerzos, terminó estructurándose en 1967 y para 1969 ya era prácticamente una realidad. Siguió la actividad pues, de Fonseca, un poco más adelante, porque además actuaba en toda Centroamérica y se movía por diversos países. Fue capturado en Costa Rica, logró que lo pusieran en libertad porque hubo una campaña para que fuera liberado. Volvió a Cuba, estuvo varios años en Cuba haciendo un trabajo enorme a favor de la revolución centroamericana y particularmente nicaragüense, y regresó finalmente a Nicaragua. En 1975 ya se había empezado a desarrollar pues, la lucha guerrillera del Frente Sandinista, y el año siguiente, en 1976, Fonseca se incorpora entonces a la guerrilla. Allí tiene una participación destacada y en noviembre, el 7 de noviembre de ese año, muere en un enfrentamiento con las tropas somocistas. Las versiones sobre su muerte varían porque supuestamente murió en combate, pero los testigos, algunos de los testigos que formaban parte de la guerrilla, garantizan que fue rematado, pues que fue asesinado. Y el hecho evidente es que después de su asesinato se le cortaron las manos al cadáver para llevarlas a Nicaragua a fin de identificarlo como Carlos Fonseca o Carlos Fonseca Amador, que era su nombre completo. De modo que así murió Carlos Fonseca, ese luchador valiente, persistente por la revolución guatemalteca y centroamericana, prácticamente 2 años antes de que el sandinismo lograra el triunfo contra Somoza y empezara la gran revolución sandinista en Nicaragua. Hoy los sandinistas, como ayer, recuerdan a Carlos Fonseca como fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como uno de los héroes nicaragüenses, y en Managua existe un mausoleo con una llama permanentemente encendida que está dirigido pues, o destinado a honrar la memoria de este gran luchador y revolucionario latinoamericano, que es mucho menos conocido de lo que merecería ser conocido.